Muy bien, buenos días a todos los estudiantes, buenos días a todos ustedes pues por conectarse a las clases virtuales y vamos a iniciar con la clase del día de hoy, ya que son asociación de pilas y baterías. Vamos a iniciar con ese tema. Muy bien, tenemos en pantalla lo que vamos a tratar. Baterías en serie y paralelo. Ya estábamos viendo anteriormente lo que es las pilas en serie y paralelo. En este caso tenemos, en primer lugar, la conexión en paralelo. ¿Cuáles van a ser las formas o en qué casos nosotros vamos a poder hacer la conexión de las baterías en serie y paralelo? Eso es lo que vamos a ver ahora. Muy bien. Conexión en paralelo. Ahí podemos ver dos baterías conectados por el positivo y el negativo. Eso es la conexión en paralelo. La conexión en paralelo de dos baterías iguales permite obtener una salida dos veces la capacidad de las baterías individuales, manteniendo el mismo voltaje nominal. Siguiendo este ejemplo, donde tenemos dos baterías de 200 amperios hora y 12 voltios cada una. Conectando en paralelo vamos a tener tensión nominal. Entonces, la tensión nominal nos dice que ambas baterías, ojo, el primer requisito fundamental para poder conectar baterías en paralelo tiene que ser que ambos tengan el mismo voltaje. No puede ser uno de 6 voltios y el otro de 12 voltios. Ambos tienen que ser la misma tensión. Muy bien, el voltaje nominal es el mismo, 12 voltios. No se suma. En cambio, el amperaje sí se suma. 200 amperios más 200 amperios vienen a ser 400 amperios. Ahora, ¿pero por qué sumar en este caso? Por decir, yo tengo un artefacto que me puede funcionar con, yo tengo una casa, todo encendido el edificio que me está gastando 200 amperios. Bueno, esos 200 amperios va a gastarlo en una hora. Pero si yo quiero que me dure 2 horas, lo pongo dos baterías. O sea, si consume 200 amperios en una hora y yo lo sumo a 400 amperios, ya tengo para 2 horas de funcionamiento. Para que dure más el funcionamiento, se viene el amperaje. Si ustedes tienen de 1 amperio y una batería normal les dura, por decir, 4 horas. Muy bien, pues yo quiero que me dure 8 horas. Lo duplico la batería, lo duplico la capacidad. O sea, conecto otra batería en paralelo. De esa manera me va a durar mayor tiempo en funcionamiento. En este caso significa que una capacidad de 400 amperios, la suma de ambas baterías, teóricamente puede proporcionar una corriente de 400 amperios. Entonces va a duplicarse la capacidad. Por decir, si usted hace funcionar artefactos que van a consumir 400 amperios y solamente te va a durar una hora, muy bien, los 400 amperios te duran una hora. Ahora, si yo reduzco el consumo, por decir, a 200 amperios, un artefacto que me va a funcionar con 200 amperios, ya no me va a durar una hora. Ya me va a durar 2 horas. Si el artefacto está consumiendo 100 amperios, ya me va a durar 4 horas. Y si solamente va a consumir 50 amperios, me va a durar 8 horas. ¿Ya? La conexión en serie. A ver, aquí
tenemos las conexiones en serie, ¿ya? Ahora, ¿por qué las conexiones en serie? Uno de los ejemplos básicos es las baterías de los carros. Baterías de los carros solamente hay de 12 voltios, no hay de 24 voltios. Solamente hay de 12 voltios. Pero los camiones funcionan con 24 voltios. Entonces, ¿qué se hace? Solamente baterías de 12 voltios. ¿Qué hacemos en ese caso? Conectamos dos baterías en serie. De esa manera nosotros podemos sumar la tensión, sumar el voltaje. 12 más 12 voltios serían 24 voltios. Pero el amperaje en ese caso no se suma. Sigue siendo la misma nominal. No se suma el amperaje. Solamente se suma el voltaje en la conexión en serie. Ya, tengámoslos eso mucho en cuenta. Por ejemplo, los radios antiguos, lo que su mamá o su papá hayan utilizado, los Walkman antiguos, las caseteras, cuando iban a escuchar música por la calle, pues utilizaban pilas. Hay algunos que entraban 2 o 4 pilas en serie. Y las pilas son de 1.5 voltios. Cuando trabajaban con 4 pilas, pues ese artefacto funcionaba con 6 voltios. Si utilizaba 2 pilas, trabajaba con 3 voltios. ¿Ve? Entonces, las pilas, ¿ya? Las pilas en serie se utilizaba ahí. En este caso, pues, estamos teniendo referencia de un camión que se puede trabajar con baterías en serie. Si nosotros queremos más voltaje, enseriamos las baterías y nos va a dar el voltaje que nosotros queramos. ¿Ya? En la siguiente vamos a ver conexión serie paralelo, o sea, los mixtos. A ver, ¿qué quería decir? ¿Hay alguna pregunta ahí? Bueno, no hay ninguna pregunta todavía, ¿no? Ahora, si es que quieren hacer alguna pregunta, ya, les voy a sugerir que utilicen el chat. Ahí tenemos el chat para poder realizar las preguntas correspondientes. Muy bien. Aquí tenemos la conexión en serie y paralelo, la conexión mixta. Ahora, ¿en qué casos nosotros podemos utilizar? Queremos, por ejemplo, 24 voltios, pero queremos más amperaje, podemos utilizar en mixto. Un ejemplito, por decir. En las conexiones con sistemas de paneles solares actualmente, que están cambiando ya la conexión, el sistema eléctrico en las casas, los paneles solares se utilizan paneles de 24 voltios, de 300 watts. Ahora, no hay ninguna batería que pueda aguantar directamente 24 voltios de almacenamiento. O sea, que directamente le esté llegando los 24 voltios, porque si no se va a malograr la batería. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Conecta dos baterías en serie para que acumule los 24 voltios de los paneles solares. Y en paralelo, para multiplicar la potencia, para multiplicar, para sumar más la potencia, sumar el amperaje, para que te pueda durar más la capacidad de funcionamiento. Si solamente 2 baterías a una casa, por decirle, pueden hacer funcionar durante 2 horas, bueno, pues con 4 baterías le van a hacer funcionar 4 horas. O sea, que de 6 a 10 de la noche ya tienes funcionando tu televisor, computadora, tu sistema de iluminación, ¿no? Entonces, es importante lo que es la conexión en serie y paralelo. A ver, hasta ahí. ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta? A ver, vamos a preguntar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Nadie todavía tiene alguna pregunta? Muy bien. Entonces sigamos.
Aquí podemos ver en la presente imagen, la siguiente imagen, la conexión de las pilas. Conexión en serie. Ahí tenemos 3 pilas conectadas en serie. Muy bien. Y por supuesto con un multitester o un multímetro. Ahí tenemos. Se conecta el ánodo, ya saben. Polo positivo, cuando lleguemos a semiconductores, ánodo viene a ser el positivo. ¿Ya? El positivo de un generador con el cátodo polo negativo del siguiente y así sucesivamente. De esa manera está conectado en serie. Positivo, negativo. Positivo con negativo. Esa es la forma de conectar en serie. El voltaje se suma. El amperaje no se suma. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos esta conexión serie en oposición. Cuando es en oposición se resta, pero tú nunca vas a restar pues un voltaje. Pero nunca lo vas a utilizar esta forma de conexión. Entonces, profesor, ¿por qué me está mostrando? Eso es para que tengas pues en conocimiento qué es lo que puede pasar si tú lo conectas en inversa. Conexión en oposición. ¿Eh? Tenemos en paralelo. En paralelo tienen que estar conectados todos los positivos y todos los negativos. ¿Ven cómo se muestra en la imagen? ¿Ya? En este caso, el voltaje no se suma, pero una de las reglas es que la tensión de cada uno de las pilas o baterías tiene que ser iguales. Iguales para poder conectar en paralelo. De esa manera, el amperaje es el que se suma. Muy bien. Tenemos la corriente continua. Jóvenes, hay 2 tipos de corriente. La que es la corriente continua y la corriente alterna. Corriente continua que nosotros tenemos de las fuentes de alimentación, de las pilas, las baterías. La corriente alterna, que es el suministro eléctrico que nosotros tenemos en nuestras casas. La corriente continua es la corriente natural, la que existe en la naturaleza, positivo y negativo. Cuando cae un rayo es voltaje continuo, no es alterno, es corriente continua. Lo que pasa a través en las tormentas, o por decir, tú frotas un globo en tu chompa, se va a cargar de electricidad, pero es electricidad en corriente continua, electrones. Que nos dice, la corriente continua la producen las baterías, las pilas, los dínamos, entre los extremos bornes. De cualquiera de estos generadores eléctricos se genera una tensión constante que no varía en el tiempo. Y además, la corriente que circula al conectar un receptor a los bornes del generador es siempre la misma y siempre se mueve en el mismo sentido. Ahora, la corriente continua siempre tiene polaridad. La polaridad es positivo y negativo. ¿Ya? Entonces, corriente continua es la que tiene polaridad. Se conoce como corriente continua o corriente alterna. Perdón, corriente continua o corriente directa. Corriente directa o corriente alterna. Si ustedes ven algún aparato corriente directa, se está refiriendo a corriente continua. No hay problema. ¿Ya? Entonces, estamos diciendo que la corriente continua es lo que existe en la naturaleza, es la corriente natural, ¿ya? No está fabricado por el hombre. Claro que en los acumuladores, las pilas, las baterías, nosotros podemos tenerlo, pero en la naturaleza, cuando cae un rayo, cuando se magnetiza algún elemento, es corriente continua. Luego tenemos la corriente alterna.
La corriente alterna sí es fabricada en los centros eléctricos, ¿ya? Si nosotros vemos en imagen, ¿ve? Empieza desde un punto y va a terminar en otro punto. Si nosotros lo ponemos por grados, esto es 0 grados, aquí está 0 grados y aquí está 360 grados. Mira, 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados. La corriente alterna va a cambiar su posición entre positivo y negativo. Por eso se llama alterna, porque está alternando su ciclo. Oiga, ¿y por qué se le llama ciclo? Si nosotros vemos aquí en la parte inferior, tenemos frecuencia y periodo. Entonces, ¿qué es la frecuencia? Porque nuestro medidor, lo que nos suministran aquí en el Perú es de 50 Hz. Perdón, de 60 Hz. ¿Pero qué significa eso? Mira, el Hertz es la frecuencia. ¿Y cuál es la frecuencia? La frecuencia es que de un punto a otro punto, ¿cuánto se demora en llegar? Por decir, yo les puedo decir, ¿con qué frecuencia ustedes hacen juegos de video? Algunos me dirán cada hora, o diario, o intersemana. Eso es con qué tiempo vas de un punto a otro punto. En este caso, de un punto hacia el otro punto. Todo este recorrido que nosotros estamos viendo, desde 0 grados a 360 grados, viene a ser su frecuencia. ¿Ya? Toda la onda, la mitad nada más de 0 a 180 es media onda. De 0 a 360 es onda completa. ¿Ya? Entonces, de 0 grados a 360 grados, ¿en qué tiempo se demora en llegar? Eso es una frecuencia, una onda. Su unidad de medida es el Hertz. O sea, la frecuencia, desde el tiempo que se demora a llegar de este punto a este punto, se le llama Hertz. ¿Ya? Es el Hertz. Ahora, nos viene en 60 Hz. ¿Qué significa? 60 de estas ondas o 60 ciclos en un segundo. Profesor, yo he escuchado en algunos que dice 60 kilohertz. Allá. Kilohertz, el prefijo K es para multiplicar por 1000. El prefijo mega o la M es para multiplicar por 1.000.000. Entonces, si nosotros tenemos el kilohertz, 60 kilohertz quiere decir 60.000 ciclos por segundo, o sea, 60.000 ondas en un segundo. Y si es un megahertz, será 1.000.000 de ondas en un segundo. ¿Ve? Ahí ya vemos lo que es la frecuencia. ¿Ya? La frecuencia, que su unidad de medida viene en hertz. La corriente alterna, entonces ya sabemos que va a alternar entre positivos y negativos. Su onda, esta onda es una onda senoidal. ¿Ya? Una onda senoidal. Muy bien. Y que pues el suministro en nuestras casas está en 60 Hz. 60 ciclos o 60 ondas en un segundo. Muy bien, eso viene a ser lo que es la corriente alterna. Por supuesto, los usos de la corriente alterna, ¿cuál es la diferencia? En un inicio, cuando se descubrió la electricidad, solamente estaba pues en corriente continua. Las instalaciones, sistema de iluminación y el transporte, así como la distribución, se hacía con corriente continua. Pero ahí había un problema, que la corriente continua
no puede viajar a más de 800 metros. Es bastante corto, por lo cual se necesitaban muchas centrales para poder suministrar energía a una ciudad. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Entonces, con el descubrimiento y la investigación de Nicolás Tesla, pues se descubrió y se desarrolló la corriente alterna. La corriente alterna, por el mismo hecho que puede variar su frecuencia o alternar su corriente, va a viajar a mayores distancias con el mínimo de pérdida de energía. En cambio, la corriente continua en espacios cortos va a perder bastante energía, pierde mucho. La corriente alterna no pierde mucha energía. Por eso es ideal para transportes de energía, para transportar, por decir, desde la central hidroeléctrica El Mantaro, que está en Huancavelica, hasta aquí Huancayo, no pierde casi energía eléctrica. Entonces viene a ser la diferencia entre corriente continua y corriente alterna. A ver, ¿alguien alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todavía nadie? Muy bien. Entonces continuemos, ya que no hay preguntas. Ahora vamos a ver el magnetismo. Vamos a ver qué es el magnetismo. Un imán es un cuerpo de metal o de cerámica que de forma natural o artificial se halla rodeado por un campo o fuerza invisible que afecta a cualquier material magnético que se encuentra dentro de su zona de influencia. Allá. Aquí me está diciendo la corriente alterna, la pregunta, ¿quién descubrió la corriente alterna? Pues ha sido Nicolás Tesla, ¿no? Entonces, el que desarrolló también la corriente alterna. También el que hizo, pues, los dínamos de Tesla o la bobina de Tesla para transportar energía eléctrica inalámbrica. Muy bien, aquí tenemos nosotros entonces lo que es el magnetismo. Tenemos el magnetismo entonces que son piedras naturales que van a tener un campo magnético invisible, que van a atraer a otros cuerpos. Por ejemplo, el planeta Tierra es un imán enorme que tiene dos polos, el polo sur y el polo norte. Son sus polos magnéticos. Ahora, si nosotros vemos lo que es la teoría atómica, un átomo tiene fuerza magnética, tiene tres tipos de fuerza. Fuerza magnética, fuerza atómica, que lo utilizan para las bombas atómicas, para los reactores nucleares, y la fuerza de atracción, que es la fuerza de gravedad. Tiene tres tipos de fuerza. Entonces, al planeta nosotros estamos atraídos por su fuerza de gravedad. ¿Ya? Entonces, los imanes se clasifican en naturales. Bueno, son las piedras naturales que se pueden encontrar pues en ciertas partes del mundo que se llaman magnetita. En Australia hay bastante piedras magnéticas, ¿ya? Los artificiales, pues que se fabrican en un laboratorio, que se someten a cierto trabajo físico para que puedan obtener magnetismo, ¿ya? Por ejemplo, los imanes de los parlantes son pues fabricados en laboratorios, no son naturales. Vamos a ver el campo magnético. Se denomina campo magnético de un imán
a la zona en que se manifiestan las fuerzas de atracción y repulsión que dicho imán ejerce sobre otro cuerpo. Ahora, la teoría atómica nos dice que polos iguales se rechazan, se repelen. O sea, varón con varón, no, pues no da. Polos distintos se atraen. O sea, varón y mujer, tranquilo. Ahí sí se atraen. ¿Ya? Entonces, polos distintos se repelen. Polos distintos se atraen. Polos iguales se repelen. Eso viene a ser la teoría atómica, la cual también nos funciona en los imanes. Luego tenemos electromagnetismo. ¿Qué será la fuerza electromagnética? El electroimán ya es fabricado artificialmente. Por ejemplo, aquí tenemos el electromagnetismo, es una rama de la física que estudia las relaciones recíprocas entre el campo magnético y la corriente. Por decir, nosotros ponemos una bobina. ¿Y qué es una bobina? Son enrolladuras de alambre. Si nosotros damos vueltas a algunos alambres, como podemos ver aquí en imagen, son vueltas de alambre. Alambre esmaltado, vueltas de alambre, la cual si nosotros pasamos energía eléctrica por esas vueltas de alambre, se produce magnetismo, fuerzas magnéticas. Entonces, el electroimán es magnetismo producido a través de electricidad. ¿En qué lo podemos utilizar? Podemos ver en los parlantes. Los parlantes, su bobina, son electroimanes. Los transformadores son electroimanes. Su celular, si ustedes acercan un alfiler a donde está su parlante, se va a pegar el alfiler. Se pega el alfiler. Por lo tanto, también trabaja con electroimán. Las cámaras de seguridad, los sistemas de alarma por magnetismo, por ruptura, electroimán. ¿Cómo se hace un electroimán? Sencillo. En un clavo enrollas unas 20 o 30, unas 50 veces, unas 50 vueltas y le aplicas una batería de 9 voltios, ya generaste un electroimán, ya fabricaste un electroimán, un electromagnetismo. Entonces, lo que se tiene que saber, la fuerza nuclear, ya, que tienen todos los átomos. Fuerza electromagnética, que es a través de la electricidad producimos el magnetismo. Fuerza nuclear débil, fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, la que nos tiene pegado a la Tierra. Muy bien, jóvenes, eso viene a ser. Ahora vamos a ver lo que va a ser la práctica. ¿Qué es cómo van a desarrollar la práctica? ¿Ya? Vamos a ver. Entonces tenemos la primera pregunta, nos dice ¿cuántas pilas de 1.5 voltios y en qué conexión se podría para que pueda funcionar un radio de 12 voltios? Entonces, ¿recuerdan asociación de pilas y baterías? ¿Cómo puedo conectar para que llegue a 12 voltios? ¿Y cuántos de ellos? La segunda, necesitamos suministrar corriente a un circuito exterior que requiere 24 voltios con 200 amperios. Disponemos para tal fin de 7 baterías de las características. 4 unidades de 6 voltios y 100 amperios. Una unidad de 12 voltios a 100 amperios y otra batería también de 12 voltios a 100 amperios. Muy bien. ¿Cómo podemos conectarlo para que llegue pues a 24 voltios y
200 amperios. Aquí nos dice, determine la conexión. La siguiente nos dice, determine la conexión de las baterías para obtener las características requeridas para el circuito que nos está dando. Dibuja la conexión. También tienes que dibujar su conexión. Cada una, no solamente es poner 4 en letras, también tienen que graficar el circuito, ¿ya? Así como está, tienen que graficar. Si no grafican, vale la mitad de puntos. Averigua la tensión e intensidad final en el siguiente circuito. Si cada una de las baterías es de 12 voltios, ¿cuánto será la tensión e intensidad final? ¿Ya? La intensidad de cada uno de estos es de 4 amperios. No, es de 40 amperios cada uno. Entonces, ahí tiene para que puedas trabajar. La siguiente, conecta las siguientes baterías de manera que obtenga 24 voltios, 80 amperios. Si conectamos con 4 baterías de 12 voltios y 40 amperios. Ahí tienes, ¿ve? Entonces, ¿cómo vas a conectar? Dibuja la conexión. Esa viene a ser la práctica para ustedes. Ahora, jóvenes, también, pues para indicarles que aquí en mi blog se está colgando también los manuales. Hay manuales para que ustedes puedan ver, y voy a colgar mucho más manuales a modo de bibliografía. El link de ingreso al blog lo tienen en la parte superior completo, carlosmarxvilcapomataipe.blogspot.com.